Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de su programa La Utopía Riesgo Cero, que nos reúne como cada semana para pasar balance a los eventos que de una manera u otra han incidido o pueden incidir en el desarrollo sostenible de nuestro país, en nuestra seguridad, en nuestra salud. En esta semana parece obligado a repasar una revista al desempeño que tuvo la población dominicana y las diferentes instituciones en la celebración de la Semana Mayor, de ese asueto de Semana Santa, que como hemos mencionado anteriormente, se constituye en la mayor movilización interna de personas en el territorio nacional. Más de la mitad de la población movilizándose en ambas direcciones, desde las metrópolis hacia las zonas rurales y desde las zonas rurales a las zonas metropolitanas, en un deseo calculado, digámoslo así, de compartir ese gran asueto, una semana de vacaciones, mucho más que en Navidad, mucho más que en cualquier otra festividad del año, con los seres queridos de los cuales se apartan por temas laborales o por temas académicos educativos. En esta semana pasaremos revista a ese desempeño de una actitud proactiva y la colaboración de múltiples instituciones que, sacrificando su esparcimiento, sacrificando sus vacaciones, su tiempo libre, se han dedicado a colaborar, a contribuir con el disfrute pleno de la mayoría del país, con la seguridad de las personas que se desplazan en cumplimiento de una loable misión humanitaria. No se vayan, queridos amigos, porque en breve analizaremos ese desempeño y las lecciones aprendidas que debemos impulsar en lo que resta de este año para seguir disfrutando de una vida saludable plena en nuestro país. En breve con ustedes, queridos amigos.
Queridos amigos, como anunciado en la introducción de esta entrega, revisar el desempeño de la población y de las instituciones que colaboraron en la recién pasada Semana Santa, asueto, digámoslo así, de Semana Santa, movilización, actividades, es una gran oportunidad para tomar las lecciones aprendidas. Una primera lección es ver la participación de miles de voluntarios de instituciones y de empleados de otras instituciones, digamos, que dedicaron su tiempo, sus capacidades y su esfuerzo para colaborar con la seguridad de todos nosotros. Debo en primer lugar destacar la excelente participación de los voluntarios de la Cruz Roja Dominicana, de los voluntarios de la Defensa Civil y los voluntarios de los bomberos del país, que dispersos por toda la geografía nacional, en diferentes operativos y en diferentes escenarios, estuvieron permanentemente disponibles con sus capacidades, con sus recursos, con su entusiasmo, con los medios a manos disponibles, contribuyendo primero proactivamente a prevenir, empujando y dedicando esfuerzos a la prevención. Y cuando la prevención no fue suficiente, cuando la prevención no logró generar la tranquilidad que se requería, atendiendo con presteza y profesionalidad a aquellos que fueron afectados de una u otra manera. Vimos la entrega en las carreteras, contribuyendo en puntos críticos a reducir de manera significativa la ocurrencia de accidentes o eventos que pusiesen en peligro a las personas. Vimos la prudencia con que la mayoría de los conductores tomaban las recomendaciones, conducir con precaución, no exceso de velocidad, un manejo preventivo en la mayoría de los casos. Debo reconocer la prudencia y la actitud de colaboración de conductores de vehículos mayores que tenían por una u otra razón que desplazarse porque estaban distribuyendo algún tipo de mercancías o estaban apoyando los diferentes operativos. Aparte de que había una gran reducción en los vehículos pesados, los que se movilizaban, se notaba la actitud cortés de movilizarse, quedando pendiente aún por revisar el tema de la conducta de algunos motoristas. Y no quiero generalizar porque no es una actitud general a todos los motoristas. Amén de que hubo una actitud, represiva, coercitiva, de paralizar a todos los motoristas que no usaban cascos protectores como un mecanismo de protegerles la vida, porque hemos insistido que todos, tanto conductores de motores como pasajeros, deberían estar usando los cascos protectores como un mecanismo de protección personal para ellos mismos. En la mayoría de los casos, cuando se presentó un incidente que cobró la vida de alguien o generó afectación en otra persona, se debió a imprudencia por conducir de manera temeraria el motor, a veces consumiendo sustancias peligrosas. Es bueno que veamos todos, que nos demos cuenta de la importancia de seguir las recomendaciones de las instituciones, de las organizaciones que están sumadas a esa labor proactiva de prevenir para no tener que lamentar. Porque hay lecciones claras. O sea, cuando nos comportamos adecuadamente y con prudencia, las afectaciones son menores.
los daños son menores o muy limitados y podemos perfectamente reflexionar en cada uno de los escenarios, en cada sector donde pasa un evento, qué pudo hacerse para evitar esa situación. Y obviamente la afectación y el dolor de cada familia que se siente afectada directamente por la ocurrencia de un evento catastrófico, permite una retroalimentación interna, una reflexión interna, tanto en la familia como en el entorno, de cosas que tenemos que aprender para prevenir la ocurrencia de esos hechos lamentables. Indiscutiblemente, yo personalmente debo hacer un reconocimiento a la dedicación, al esfuerzo y a la colaboración de todos y cada uno de los voluntarios de la Cruz Roja Dominicana de la provincia de San Cristóbal, desde el puerto y el muelle y la playa de Palenque, playa de Carlos Pinto, playa Najayo, las playas de Nigua, las playas de Jaina, los balnearios en los ríos de las ciudades mediterráneas como San Cristóbal, Yaguate, Villa Altagracia y la zona montañosa de los Cacaos, Cambita, Muchagua, donde en cada lugar que hubo aglomeración de personas o concurrencia de personas, dieron un acto noble, una demostración noble de solidaridad y de colaboración. Vimos trabajar de manera coordinada a esos voluntarios de la Cruz Roja Dominicana con los voluntarios de la Defensa Civil, los voluntarios de los cuerpos de bomberos y los empleados o funcionarios del Ministerio de Salud, del Servicio Nacional de Salud, conjugando esfuerzos y capacidades para brindar atención a todos y cada uno de los vacacionistas que se desplazaban, pero por igual de aquellos que estaban disfrutando de una zona de esparcimiento en esas vacaciones. Y hago una especial mención a los voluntarios de ese territorio, Palenque, Nigua, Jaina, Villa Altagracia, San Cristóbal y Cambita, porque tuve la oportunidad, porque en ese periodo de tiempo estuve desenvolviéndome en esa zona y pude ver el entusiasmo, la dedicación, tanto de aquellos que se desplazaban a los diferentes puntos con sus equipos, con el personal calificado, como de las brigadas que se encargaban de la logística, de preparar la logística y movilizar la logística necesaria para que en todo ese litoral se pudiera celebrar esa Semana Mayor, ese periodo de asueto mayor, en las mejores condiciones y con la menor cantidad de cosas que lamentar. Pero me consta, por los reportes, que de igual manera en todo el litoral sur del país, en toda la región este del país y en las zonas del Cibao, sobre todo en las zonas costeras, por doquier se veía el reporte de voluntarios de las diferentes instituciones, principalmente de la Cruz Roja Dominicana, de la Defensa Civil, del Cuerpo de Bomberos, del Ministerio de Salud, de Obras Públicas, del Ministerio de Salud y de otras que colaboraban permanentemente para que se pudiera disfrutar con éxito ese asueto. Y vamos a ver en el segmento siguiente cómo y por qué, luego de terminado el asueto de Semana Santa, que es donde mayor cantidad de movilización de personas se da, donde mayor cantidad de riesgos se presentan precisamente por esa enorme movilización de personas, cómo fuera del asueto de Semana Santa, inmediatamente pasa se generan eventos de gravísimas consecuencias que cobraron una enorme cantidad de vidas y de sufrimiento que tradicionalmente ocurren cuando hay grandes movilizaciones y en este caso resultó todo lo contrario.
No se vayan, queridos amigos, porque en breve analizaremos por qué, qué puede haber ocurrido, a qué cosas debemos prestar atención, cuáles son las buenas prácticas que debemos impulsar y cosas que no debemos olvidar para poder seguir juntos nosotros, ustedes y nosotros, disfrutando de las bondades y beldades de nuestro país, libres de accidentes y de cosas que lamentar. No se vayan, que en breve volvemos con ustedes. Queridos amigos, analizar por qué luego de Semana Santa se generan graves accidentes en las vías públicas del país, accidentes que cobran múltiples víctimas fatales, múltiples vidas de personas valiosas que se pierden, vidas de jóvenes, de niños, retoños que apenas inician el proceso de formación que los ha de llevar, que los debió llevar a ser figuras estelares en la historia de nuestro país, nos debe mover a reflexión. ¿Qué puede pasar o qué cosas deben coincidir en el tiempo y en el espacio para que accidentes como el choque frontal de dos vehículos en la zona de Piedra Blanca, Bonao, o el atropellamiento de dos infantes, de dos niños, dos niñas en la zona de Samaná, en Sánchez, Samaná, o el atropellamiento de dos señoras ya en tercera edad que ocasionó su fallecimiento en la zona metropolitana de Santo Domingo, para mencionar tres casos, nos debe llevar a reflexionar por qué esos eventos no ocurren en un periodo de mucha movilización de personas, como es el asueto de Semana Santa, y ocurren después. Yo quiero partir de este análisis. En las recomendaciones que hacíamos previo a la Semana Santa, decíamos que era importante la revisión de las condiciones del vehículo para moverse, las condiciones en que está el vehículo para poder desplazarse con seguridad, y el repetirlo muchas veces, el que ese sea un mensaje que le suene en los oídos a la gente, les hace ver que antes de montarse en el vehículo hay que revisar las condiciones mecánicas de ese vehículo, que está en condiciones óptimas para poder ser conducido con seguridad y desplazarte de un lugar a otro. Esa práctica preventiva, si la hacemos nuestra permanentemente, no tan solo en el periodo de vacaciones como Semana Santa o como Navidad o como un fin de semana feriado cuando nos desplazamos de un lugar a otro, si no hacemos de esa práctica una cotidianidad, porque lo revisamos con regularidad,
para saber que tanto el vehículo en que nos vamos a desplazar como nosotros mismos estamos en las condiciones óptimas para conducir esa práctica, conducir ese vehículo y por ende asumir con responsabilidad la tarea de conducirnos a nosotros de manera segura, pero al mismo tiempo garantizar la vida y la seguridad de los que nos acompañan y de aquellos otros transeúntes o viajantes que están en otros vehículos con los que nos encontraremos en la ruta. Muchas veces, y no quiero pecar de hacer asociación con un caso en particular, pero muchas veces la falta de esa previsión genera graves accidentes. O sea, ¿qué puede provocar que dos vehículos que van movilizándose en vía contraria, en dirección contraria, en carriles, en una autopista que tiene una separación central y que las vías que van en dirección contraria están separadas? ¿Qué puede ocurrir para que se dé un choque, una conflagración que provoque un choque frontal entre esos dos vehículos? Puede darse primero alguna avería en la carretera, una avería que obligue a uno de los vehículos a desplazarse hacia el otro lado para poder avanzar. Puede ser la urgencia que tengamos de movilizarnos nosotros desde el punto A al punto B, que nos lleve a cometer la imprudencia de violentar las normas de tránsito, las vías de seguridad que nos están asignadas a nosotros en cada una de las direcciones, en vía contraria, que deben evitar una conflagración de frente. O puede ser el que hayamos iniciado la ruta sin estar en condiciones adecuadas, en condiciones psicomotoras adecuadas para hacer la ruta. Que estamos cansados luego de una larga jornada del día o de una noche con un sueño deficiente, que estamos agotados porque física o anímicamente no estamos en condiciones psicomotoras de conducir el motor, ese vehículo de motor, o que nos veamos afectados por algún tipo de situación que nos mueva a actuar con imprudencia, pretendiendo o queriendo escapar de una situación que presumimos de peligro. Cual que sea la situación, es evidente que actuar y respetando las normas, actuar sin debido empoderamiento de la situación y el estado en que nos encontramos, generalmente paga un mayor precio que detenerse a reflexionar. Es muy probable que en cualquiera de los casos que hemos mencionado y en muchos otros más, si como conductores nos sentimos inseguros de estar o en capacidad de avanzar, de continuar conduciendo porque estamos cansados, nos sentimos sonolientos, o porque las condiciones de seguridad de la vía o del vehículo no son las correctas, lo prudente es detenerse en cualquier punto del camino con seguridad, en una estación de gasolina, frente a una casa donde hayan familias que nos inspire seguridad y decirle que nos permitan descansar un momento, salir del vehículo, caminar un poco, probar un poco de la botellita de agua que tenemos, o probar unas semillas de frutos secos, de tal manera que recuperemos alguna energía si es agotados que estamos, antes de continuar de manera imprudente. Hacer eso, esos 30 segundos, ese minuto, esos 5 minutos que paramos en la ruta para descansar, de seguro van a marcar la diferencia entre una llegada feliz y segura a nuestro destino o un accidente que puede ser fatal, como lo fue en algunos casos,
porque no estamos en capacidad psicomotora de reaccionar ante los eventos que se nos presentaron. O, ¿por qué no decirlo así? En la incapacidad que teníamos de reaccionar de manera correcta y oportuna al conducir un vehículo en condiciones de seguridad, primero para nosotros, segundo lugar para todos aquellos que están en el entorno, saber que el vehículo está en condiciones para reaccionar, que yo tengo pleno control del vehículo, que no voy a salir con el vehículo para atrás si lo que quiero es avanzar hacia adelante, que no voy a acelerar de manera imprudente por accidente o no, porque puedo afectarme tanto a mí como a otras personas, y que es necesario entender que el conducir un vehículo de motor implica una responsabilidad a veces superior, más grande y más importante que conducir una arma de fuego, que manipular un arma de fuego. Porque el arma de fuego tiene una capacidad limitada de hacer daño, mientras un vehículo de motor tiene una capacidad destructora mucho mayor para afectar a terceros, a segundos con nosotros y a nosotros mismos. Pongo el ejemplo porque la reflexión nos debe llevar a estudiar las buenas prácticas que debemos usar de manera continua, no tan solo en los grandes operativos o en las grandes fechas, sino en el día a día, porque solamente esa actitud mesurada, consciente y prudente va a permitir que seamos capaces de actuar a la altura de las circunstancias con la responsabilidad que se requiere cuando estemos ante una situación comprometedora. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de la Utopía Riesgo Cero, seguimos avanzando en el esfuerzo colectivo que hacemos ustedes y nosotros cada semana de identificar situaciones que pueden convertirse en buenas prácticas para replicarlas, buenas prácticas que nos ayuden a nosotros, a todos, a aprender de ellas para mejorar nuestra resiliencia, fortalecer nuestras capacidades y por ende contribuir a que podamos seguir avanzando de manera sostenible en la construcción de ese desarrollo integral que todos necesitamos, que el país necesita, pero que sobre todo usted y yo, nuestras familias, nuestro entorno necesita para que nuestro país sea cada vez más próspero, más seguro y por ende un lugar en mejores condiciones para que las nuevas generaciones puedan desarrollarse en plenitud de forma con todo su potencial y con todas sus energías para ser
para que seamos y sigamos siendo esa maravilla, ese paraíso enclavado en el centro del Mar Caribe. Un elemento importante para garantizar eso está el que seamos capaces nosotros, los ciudadanos, de contribuir con nuestras autoridades, con el entorno, con los líderes, con los tomadores de decisión, para que se ejecuten tareas necesarias que deben asegurarnos a nosotros. Y vamos a tomar en esta parte final de nuestra entrega 3 elementos que creemos que son importantes en este momento, en esta época, donde hay una amenaza que se cierne sobre toda la región del Caribe y digamos que de Centroamérica, producto de la situación de sequía que nos amenaza, que puede afectar el tema de seguridad alimentaria y por ende el tema de la seguridad en nuestros territorios. En primer lugar, queremos ver el tema de los incendios forestales que se presentan con mucha regularidad y que obliga a prestarle atención de manera particular. Y cuando digo prestarle atención, significa que todos debemos prestarle atención. El Estado, que tiene la responsabilidad de garantizar la situación de seguridad nacional para todos y cada uno de nosotros y preservar los activos más importantes del país. Me refiero al Estado a nivel de todas sus instituciones. Las comunidades, el liderazgo de la comunidad, que siendo parte importante de cada territorio, pagamos el precio si no preservamos las cosas que tenemos. Y en segundo lugar, los individuos, las familias, usted y yo, que somos parte del colectivo y que pagamos al fin de cuentas el precio si lo hacemos mal o si lo hacemos bien. En países como el nuestro, que hay una gran diversidad boscosa, no tanta como la que deberíamos tener en el país, pero mucho más que el entorno que nos rodea, se presenta una situación particular en el periodo de invierno, otoño-invierno, con el cambio de las hojas de los árboles, que hay una cantidad enorme de hojas secas y de ramas secas en los bosques, en los caminos, en los prados, lo que facilita que la actitud desaprensiva o descuidada, sea malintencionada o no, de cualquier persona que inicia un fuego para limpiar una parcela o que inicia un fuego porque al prender unos leños para cocinar dejó encendido el fuego, o porque tiró una cerilla de cigarrillo o una colilla de cigarrillo o una cerilla luego de encender un cigarrillo, cualquier elemento puede generar la chispa que genere el incendio que va a prender miles de hectáreas de terreno, generando graves afectaciones en el país. Situación que vivimos en el territorio nacional en esa época y que sin entrar en un análisis más profundo de que si hay manos criminales o no, las situaciones, las condiciones físicas del territorio nos dice que en ese periodo del año se generan más incendios forestales que en cualquier otro, porque las condiciones están dadas para que cualquier chispa genere un incendio. Entonces, conocedores de eso, se han hecho grandes esfuerzos en el país por tener no tan solo unidades de bomberos en las ciudades, sino crear ese cuerpo de bomberos forestales, personas que están viviendo en la misma comunidad donde hay riesgo y que tienen la capacidad de apoyar el corte de esos incendios. Y decimos el corte es si tú eliminas, el incendio va propagándose en el sentido de la brisa
Y si tú eliminas el material combustible que hay, las hojas secas, las ramas, para que el incendio no pueda continuar vivo, tú cortas el incendio. Entonces, esa práctica de hacer el corte, que es una habilidad entrenada y desarrollada en esos bomberos forestales y en las comunidades que viven en zonas donde hay alto riesgo de incendios forestales, es un potencial que está en el país. Obviamente, debemos pasar revista qué cosas quedan pendientes, en qué cosas nos hemos descuidado, porque obviamente cuando hay un incendio de ese tipo, no tan solo se ve en peligro la vida de los bomberos forestales, sino de todo aquel que está habitando en esa zona, adultos mayores, niños, todo el mundo tiene que poner manos en la obra, porque ante cualquier descuido, no tan solo se va el bosque, sino se puede ir la propiedad o los animales de la familia, porque el incendio cuando se acelera no lo para nadie. Ese corte hay que hacerlo en un momento, cuando comienza y cuando es posible, porque ni siquiera en los países del primer mundo vemos que el incendio forestal se apaga inmediatamente. Hay incendios que arden incontrolables por semanas en algunos lugares. O sea, nosotros tenemos que prestar atención al tema de los bomberos forestales, pero también al entrenamiento, a la capacitación de las comunidades del entorno, sabiendo qué cosas hay que prever, qué cosas hay que prevenir. También hay un tema al que debe prestarse atención. Los guardabosques, los guardaparques tienen el conocimiento de qué caminos son necesarios para poder desplazarse con seguridad en cualquier momento hacia el punto que va a permitir cortar el incendio. Entonces, esos caminos herreros, que son caminos que hay que mantener siempre libres, disponibles, con proactividad. No puede ser que limpiemos ese camino cuando hay el incendio. Ese camino tiene que estar listo, revisado desde antes del invierno, desde que estamos en otoño, garantizando que si se presentase un incendio forestal en cualquier lugar, los bomberos forestales y los digamos, voluntarios que van a acompañar en el proceso tendrán la facilidad y la capacidad para desplazarse, a veces en animales, en mulos, en caballos o en motores, con seguridad hacia el lugar donde deben aplicar el corte del fuego, lo cual es conocido por todos. Entonces, debemos también revisar cómo vamos en el cumplimiento de esa tarea de garantizar que la red de caminos herreros que se requieren para poder cortar los incendios cuando se presenten, cuando no podamos evitarlos, como una medida eficiente de garantizar la preservación de nuestra masa boscosa en todo el territorio nacional. Es una pena oír que un bosque que es importante para que nuestra cordillera siga generando la cantidad de agua que tiene que generar para preservar la vida en nuestro país, se pierde y que tendremos que esperar 40, 50 años o más para su recuperación porque no hacemos la tarea correctamente. Y repito, es una tarea que nos compete a todos, a la comunidad, al liderazgo local y al liderazgo nacional. También debemos revisar la gravedad que se genera cuando se desbasta esa masa boscosa y el terreno queda árido sin protección vegetal, generando con las aguas que van a venir en los meses siguientes una cantidad de deslizamiento, de sedimento en la cuenca de nuestros ríos que van a terminar en el lecho de nuestras presas, disminuyendo de manera significativa la capacidad de almacenar el líquido necesario en los embalses de nuestras presas y por ende
disminuyendo la vida útil y la efectividad de ese importante activo medioambiental de nuestro país. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos en la ponderación final de qué debemos hacer para garantizar la sostenibilidad de nuestro país, de nuestra vida, preservando las cosas que tenemos que preservar. En breve con ustedes. Queridos amigos, analizamos el tema de los incendios forestales, la afectación en el parque boscoso de nuestro país y cómo esa afectación va a generar problemas más graves aún en la cantidad de agua disponible en los reservorios de nuestras presas, esos lagos de las presas y los contraembalses de las presas, con la consecuente, digamos así, incidencia en los acueductos que alimentan las principales ciudades del país. Es una tarea a la que, a nuestro entender, debe prestar la atención la mesa de agua del país, el presidente de la República con la mesa de agua, analizando primero cuál es la situación real luego de esos incendios forestales en nuestros parques, la capacidad de regeneración que puede darse o que tiene que darse en las áreas afectadas por los incendios, si podemos esperar que esa regeneración sea natural o si tiene que darse una jornada masiva de reforestación en todo el territorio nacional para apoyar y ayudar esas jornadas de reforestación. Revisar la situación de la sedimentación que va a provocar esos incendios forestales en los lagos de las presas, al mismo tiempo que hay una cantidad de cultivos que se están haciendo en las cuencas hidrográficas que inciden en nuestras presas al cambiar el cultivo boscoso que mantiene una vegetación y que mantiene una sujeción del terreno por cultivos que no son adecuados en algunos lugares, que amerita una revisión. Hemos hablado en algunas entregas del programa de la Utopía de que, a nuestro entender, cultivos como el café, el cacao, conjuntamente con algunos árboles maderables, son favorables porque conservan el terreno que está en la parte de la montaña que va a la ladera, que es la ladera que va hacia el lago de la presa, que no podemos inventar con cultivos menores en esas laderas porque el sedimento que se moviliza de la tierra termina bajando a la cuenca, y de la cuenca por cualquier arroyo o por cualquier afluente va a terminar en el fondo del lago de la presa. Y una presa que está diseñada para tener
100, 200 metros de agua, de repente puede estar casi colmatada con los sedimentos, y eso va a disminuir su vida útil, su capacidad de almacenaje para momentos críticos que necesitamos en el país para poder garantizar el agua potable de la población, que necesitamos para poder canalizar esa agua por los canales del INDRI, irrigando las parcelas que se dedican a la producción agrícola, que necesitamos para que pueda fluir hacia los establos de los animales que tienen que alimentarse y que tienen que beber de esa agua para poder, sobrevivir, que necesitamos para mantener los estanques, los charcos, los baños ecoturísticos que llenan todas nuestras cuencas hidrográficas y que están destinados a ser un atractivo permanente del ecoturismo en nuestro país. Y por ende, ¿qué necesitamos para que la naturaleza misma, en su curso hacia el mar, pueda ir alimentándose en esos parques que debemos cuidar y debemos preservar a orilla de nuestros ríos, manteniendo toda la capa boscosa, toda la parte protegida necesaria para garantizar el microclima agradable y necesario para que tengamos una vida fácil, una vida agradable y una vida con un medio ambiente favorable. Todo el ecosistema está definido en el país. O sea, no hay nada que inventar. Existió desde hace miles de años. Durante miles de años, varias generaciones, cientos de generaciones aprovecharon esos recursos y esas facilidades sin destruirlos. Sin embargo, de una manera voraz, insensible, diría yo, en los últimos 50, 60 años, quizás en los últimos 100 años, hemos sido capaces de destruir más de lo que destruyeron 2000 años antes de nosotros esas bellezas y riquezas medioambientales de nuestra isla. Debemos reflexionar y debemos dar un giro a la situación y comprometer, y es nuestra recomendación desde la utopía, a las nuevas generaciones a ser parte del entendimiento de esa problemática, porque solamente con una participación empoderada de las nuevas generaciones, de aquellas que hoy están en las escuelas, podremos frenar la voracidad de aquellos que asesinan el medio ambiente. Porque están en sus casas, están en su alrededor. Y solamente ellos con sus miradas, con su observación, van a frenar a todo aquel que quiere destruir el medio ambiente. Todo aquel que no es capaz de si corta un árbol, sembrar 10. Todo aquel que no es capaz de conservar lo que la naturaleza nos proveyó de manera oportuna. Y queremos hacerle una invitación a las comunidades. 2 millones de familias dominicanas que albergan en sus casas a más de 4 millones de estudiantes de todo el territorio nacional, desde primaria hasta los niveles universitarios y superiores, para que cada aula del país, de cada pueblo, cada aula, cada grupo de estudiantes hoy, no importa que sea un estudiante de primaria, de secundaria o universitario, asuma hoy en este año el compromiso de preservar, de reforestar, de cuidar y apoyar 1 kilómetro de bosque en una de las rivieras de nuestros ríos, arroyos o cañadas. Que seamos capaces de acompañar ese proceso desde medio ambiente con la capacitación, con la preparación, con suplir
las capacidades para que podamos tener los viveros necesarios que nos permitan sembrar las especies necesarias para que más de 50.000 aulas del país podamos dedicarlas a cubrir por lo menos 50.000 kilómetros de nuestros ríos más importantes, de nuestros arroyos más importantes, cada una tomando 1 kilómetro. El kilómetro 1 para el primero, el kilómetro 2 para el segundo, para el tercero, de tal manera que no te sea una acción puntual de sembrar un día, sino que ese curso pueda seguir con regularidad, tanto el curso en pleno como los estudiantes desde sus casas, con sus familias, sepan cuál es el bosque que les corresponde y puedan ir a visitar su bosque con regularidad, reponiendo un árbol que se sembró y murió, garantizando la limpieza del entorno de ese árbol, defendiendo y protegiendo el medio ambiente de ese árbol. Si somos capaces de hacer eso y entendemos que desde el Ministerio de Educación, tanto natural como superior, hay las capacidades y hay el empoderamiento para impulsar una campaña como la que proponemos hoy desde la Utopía, que rescatemos 50.000 kilómetros, 50.000 kilómetros de orillas de ríos para sembrar, para reforestar, de tal manera que cada aula tome ese kilómetro de protección y seremos capaces de ver cómo en poco tiempo, en 4 o 5 años, tendremos de nuevo nuestro país reforestado y nuestros ríos recuperados como Dios manda. Esperamos que esta solicitud quede depositada en buenas manos y que podamos en un tiempo no muy lejano ver reportados los avances en esa dirección. Hasta la próxima, queridos amigos, en que nos reuniremos la próxima semana por estos mismos canales y a esta misma hora, conversando en otra entrega más de la Utopía Riego Cero.